Bien, comenzamos. Bueno, pues a mí me causa un honor el estar aquí con ustedes en este círculo de lectura, análisis y diálogo, que es un proyecto organizado por el doctor René. Esta es la segunda obra que presentamos en el círculo de lectura y la verdad nos causa también mucho honor que tengamos a tres invitadas para hacer este círculo de lectura. Se encuentran con nosotros el día de hoy la doctora Marta Elba Dávila Pérez, la doctora Marcela Leticia López Serna y la maestra Rocío Castro Fernández. El objeto de análisis y de diálogo de este círculo de lectura es la obra intitulada Más que un beso, historias de mujeres y feminismos en Aguascalientes. Me parece que es un tema muy interesante, de mucha actualidad y además, qué mejor que tratado por tres grandes mujeres y bueno, pues coordinado por el doctor René. Yo me congratulo mucho de estar aquí con ustedes y les agradezco que se hayan tomado el tiempo en preparar este círculo de lectura y bueno, pues le cedo el uso de la palabra al doctor René y a nuestras invitadas de honor. Adelante, por favor, doctor René. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Nuevamente saludo a todas y a todos ustedes con mucha atención, con mucha consideración, con mucho afecto y con mucho agradecimiento. Mil gracias por haber aceptado esta invitación para compartir su valioso tiempo y sus valiosos conocimientos, vivencias y experiencias en un campo tan hermoso, tan valioso y de tanta lucha, el campo del feminismo. Muchísimas gracias. He estado leyendo el libro y de verdad que es un gran libro, no solo por lo que ya está ahí plasmado, escrito por todas y cada una de ustedes y las demás autoras, sino también por, no sé si le podamos llamar pinturas, o como dice ahí en el libro, da intervenciones al escudo del estado de Aguascalientes por parte de varias mujeres también, artistas plásticas, diría yo, también algo muy relevante. Como sabemos, quienes coordinan la obra son la doctora Marta Leticia López Serna y la doctora Irlanda Vanessa Godina Machado. Son coordinadoras de este importante libro, esta importante obra. Quiero mencionar solo con el nombre propio por razones de tiempo, no por otra razón, ¿sí? A quienes son autoras junto con ustedes en esta importante obra. Y así menciono a Ana. Bueno, hay varias personas que se llaman Ana, pero pues se van a ir distinguiendo porque algunas tienen dos nombres. Bueno, regreso a iniciar de nuevo. Ana, también a Ana Cristina, a Ana Paola, a Anabel, Angélica, a Ariadna, a Brenda Ileana, a Brenda Nayeli, Claudia, a Diana Cristina, a Fabiola, a Gabriela, a Katia María, a María Lisset, a Rosa Elena, a Yolanda, a Tania, a Raquel, a Rocío, a Socorro, a Zulait y a Marta Elba. Nos da una gran alegría el poder manifestarles a ustedes nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por haber construido esta importante obra, a la que ustedes que también formularon una sinopsis muy importante del libro, y ahí señalan, ¿verdad?, que este libro, ¿verdad?, que aquí a través de esta obra ustedes han emprendido un trabajo de compilación de historias de mujeres que desde sus distintas parcelas han aportado a la configuración del estado de Aguascalientes. Y
que frente a esa perspectiva, el libro, cuyo título es Más que un beso, historias de mujeres y feminismos en Aguascalientes, no pretende ser un documento pedagógico, sino que busca participar en los procesos de reparación simbólica a través del arte, a través de relatar y preservar la memoria, pero sobre todo, dicen ustedes aquí en este sumario tan interesante, sobre todo disputar la memoria que ha sido arrebatada desde las narrativas patriarcales. Mencionan que este proyecto, que ya no es proyecto y es un importante libro, irrumpe y se muestra como un dispositivo de poder para quienes participan, pero sobre todo para quienes no participan en el sistema del arte. El libro, siguen diciendo, es un espacio horizontal y de pluralidad, donde todas las historias que son narradas despliegan los sentipensares de sus participantes sin jerarquías, sino como una acción colectiva. Voy a dar lectura a algunas partes, no todas, también por razón de tiempo, de las brillantes trayectorias profesionales de las doctoras Marta Elba, la doctora Marta Leticia y la maestra Rocío, quienes amablemente aceptaron esta invitación del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, para participar en esta segunda sesión del Círculo de Estudios, del Círculo de Lectura, que también se podría llamar Círculo de Estudios, Círculo de Lectura, Análisis y Diálogo. Bien, la doctora Marta Elba Dávila Pérez es doctora en Derechos Humanos. Se tituló con grado sobresaliente cum laude. También es licenciada en Derecho y máster en Derecho Fiscal titulada con la distinción magna cum laude. Cuenta con diversos diplomados, entre otros de Gestión Pública, Educación en Derechos Humanos, Derecho Internacional, todos ellos de Derechos Humanos. Desde el año 2011 se desempeña como secretaria de Acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Participa en diversos organismos no gubernamentales y también imparte cátedras y seminarios de Derecho Fiscal y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, participa como juez en los concursos de derechos humanos que organizan la American University Washington College of Law y la Asociación Costarricense de Derecho Internacional. Es socia del grupo editorial Caos, es articulista y dictaminadora en revistas especializadas y es autora del libro El derecho a un recurso efectivo, estándares del sistema interamericano aplicables a la justicia fiscal y administrativa en México. Ha recibido diversos reconocimientos, entre otros la medalla María del Carmen Martín del Campo, que le concedió el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. También la medalla al Mérito Jurisdiccional, que le confirió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el Premio Nacional de Investigación Laboral, que le concedió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También el reconocimiento Ius Semper Loquitur por el Consejo Consultivo de Abogados de Aguascalientes y el Premio Estatal de Juventud. Ahora voy a dar a conocer algunos de los datos de la brillante también trayectoria de la doctora Marcela Leticia López Serna. La doctora es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en Derecho por la UNAM y doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Realizó estancia de investigación en la Universidad de Orleans, en Francia. Ha participado en diversos foros de investigación jurídica, tanto nacionales como internacionales. La doctora es especialista en Derecho de Familia y Filosofía del Derecho. Bien, ha sido y sigue siendo docente en diversas universidades del estado de Aguascalientes,
también de la Ciudad de México y de los estados de Jalisco y Michoacán. Cuenta con diversas publicaciones de artículos académicos en revistas indexadas y es autora de diversos capítulos de varios libros. También, la doctora López Serna ha sido servidora pública en los 3 niveles de gobierno y actualmente es profesora en varias instituciones educativas, entre las que destaca la Universidad de Guanajuato. También es comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes por el periodo 2022-2027. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y también es columnista de la jornada Aguascalientes. Voy a dar a conocer ahora unos datos de la también brillante trayectoria profesional de la maestra Rocío Castro Fernández. La maestra Rocío estudió la licenciatura en medios masivos de comunicación y la maestría en literatura mexicana. Ha sido locutora y productora de contenidos editoriales durante más de 15 años. Actualmente se desempeña como docente de la asignatura de literatura. Es coordinadora del Departamento de Ediciones del IMAC, asesora externa del Comité Editorial del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes y es conductora del programa de televisión Matrioshkas de Perspectiva de Género. Nuevamente les agradecemos enormemente este esfuerzo, el que hayan aceptado participar en esta sesión del Círculo de Lectura, Análisis y Diálogo del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara. Es un privilegio que valoramos enormemente, que los agradecemos muchísimo. Y ahora voy a ceder el uso de la palabra en primer lugar a la doctora Marta Elba Dávila Pérez para que se inicien los trabajos del círculo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor René, por esta iniciativa que sin duda enriquece los trabajos de nuestro colegio, porque más allá de platicar de temas jurídicos, que es lo que más comúnmente hacemos, bueno, pues se da la tarea de ampliarnos culturalmente. Yo quisiera ceder la palabra, o mi uso de la voz en primer término, a Marce López, a la doctora Marce, porque es quien ideó este libro. ¿Sí? Entonces, quisiera que ella empezara contando para tener como una cronología de la historia. Así que Marce nos cuente por qué se le ocurrió este libro, por qué se le ocurrió este título, porque además el libro es una obra de arte. Sí, sí, con su venia, doctor René. Adelante. Muchas gracias, Martita. Pues igual que tú, también súper agradecida de poder tener estos foros porque creo que este proyecto que inició siendo como pequeño, particular, ha ido creciendo de manera inconmensurable y ahora el que estemos incluso a nivel nacional y con profesionistas tan prestigiados. Nuestro libro, si bien no tiene una pretensión absolutamente jurídica, termina siendo de derechos humanos porque es perspectiva de género y porque lo que estamos intentando es reivindicar las condiciones de las mujeres. Entonces estamos bien honradas de estar esta tarde con ustedes y pues de que el proyecto pueda seguir creciendo. También quiero agradecer muchísimo que veo que está conectada Brenda Macías. Brenda también es autora de la obra y la verdad es que pues muy orgullosa de que también pueda estar aquí con nosotros para que igual también pueda comentarnos su perspectiva, que además ella habló sobre una aguascalentense muy destacada, Dolores Castro, recientemente extinta y que creo que sería importantísimo también la participación de Brenda. Gracias por estar, Brenda. Bueno, entonces comienzo platicándoles un poquito del libro. La verdad es que sí, como dice Martita, el libro es una obra de arte desde la parte de edición y desde la parte de los contenidos. Creo que ha quedado un proyecto sumamente redondeado que va a quedar como legado para Aguascalientes y yo esperaría que también para el tema de los derechos de las mujeres. Pues más que un beso, es una idea que surge en medio de
lo final de la pandemia, habíamos previamente desde la editorial Caos sacado otro proyecto justamente de la pandemia, el de Cameron, Crónicas hidrocálidas de la pandemia. Y cuando uno termina un proyecto y cierra el ciclo, digamos, ya está pensando qué es lo que sigue. Y lo que seguía pues era hacer otro proyecto que viniera todavía más fuerte que el de Cameron que ya habíamos hecho. Y entonces, desde una perspectiva como de la problemática social que se vive aquí en Aguascalientes, de esta muy pujante nueva ola de feminismo que estamos experimentando muchas mujeres aquí en el estado, pues hacía falta también platicar de estos temas. Esto se correlacionó también con una iniciativa que hubo por parte del Ayuntamiento de Aguascalientes. Nosotros tenemos una plaza que es muy común, muy famosa porque ahí se paran los camiones y las personas van a caminar, se llama la Plaza de los Fundadores. Y entonces parte de esta idea que se tiene de restituir a las mujeres en el lugar en el que tendrían que estar, pues es que también los espacios públicos tienen que ser para ellas y tienen que estar nombrados como ellas. Y el ayuntamiento intentó hacer esta reivindicación a través de una plaza que también fuera para las fundadoras, pero la iniciativa no tuvo el suficiente eco, no por la voluntad política de quienes están en este momento, sino por la imposibilidad de conocer los nombres de las mujeres que configuraron Aguascalientes y que lo fundaron. Solicitaron auxilio incluso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en su departamento de historia para poder tener los nombres de quienes tenían que ser reconocidas como las fundadoras y se encontró uno solo. Entonces, esto nos deja el cuestionamiento de dónde estaban las mujeres. Tuvo que haber habido, no se reprodujeron ni por ósmosis ni de ninguna otra manera los hombres. Estuvimos siempre ahí, pero estuvimos guardadas, estuvimos en la secrecía de las casas, de las cocinas, impulsando muchos proyectos y estando siempre atrás de todo lo que ocurría, pero sin el debido reconocimiento. Entonces, más que un beso, pues tiene esta idea de rescatar esas ideas de mujeres, esas vidas, esas aportaciones que hemos tenido desde siempre, pero también rescata una segunda parte que para efecto de nuestra heráldica en el estado, como ustedes pueden apreciar, hay una boca con unas cadenas dentro de nuestro escudo, que básicamente relata una leyenda que hemos romantizado y que tiene que ver con la liberación política de Aguascalientes del estado de Zacatecas. Se dice que fue a propósito de un beso que Antonio López de Santana le dio a Luisa Fernández de García Rojas, quien era la esposa de quien ejercía las funciones de gobierno aquí en Aguascalientes, la que ayudó para que esto ocurriera, pues con el beneplácito de estos favores dados por Luisa. Pero esto también tiene una parte crítica y una historia negra en la que se relata la cosificación y la sexualización de las mujeres y cómo Luisa pues fue un instrumento para poder conseguir objetivos que no necesariamente ni quiso, ni aprobó, ni estuvo de acuerdo en que esto ocurriera. Y entonces creo que la narrativa que nos hace falta poner en Aguascalientes, además de reconocernos, es reconocernos como seres individuales, como seres pensantes, como personas, pues, con la calidad y con la personalidad plena. Entonces, de ahí viene el título de nuestro libro y pues justamente lo que pretendimos fue como intentar dar voz a las mujeres que están aquí, que pueden hablar de los temas por ellas, pero también por todas las que no pueden hacerlo en este momento y no pudieron hacerlo en el pasado. Por eso el subtítulo de Historias de Mujeres y la segunda parte del subtítulo que tiene que ver con feminismos en Aguascalientes, pues es justo también esta intención de ver que no existe una narrativa única. El poder definirnos como mujeres no es solamente desde un relato hegemónico. Hay muchas, hay variedad, hay diversidad de cómo las mujeres nos vivimos, nos concebimos, nos pensamos y cómo queremos vivir la vida. Entonces, también la idea de poder rescatar muchos de los debates que tienen que ponerse sobre la mesa para que las políticas públicas y la ruta que los gobiernos sigan, pues atienda justo a esas necesidades que tenemos, ¿no? El pensar en políticas públicas con perspectiva de género, pues a lo mejor se puede ver desde esos problemas que tenemos. Hay un texto muy interesante, por ejemplo, que narra cómo la bicicleta ha sido un instrumento de poder para las mujeres, pero cómo incluso eso es algo complejo que Martita, que usa mucho esos medios de transporte, pues sabrá decirnos, ¿no? El que las vialidades no sean adecuadas, que no haya una iluminación eficaz, que no haya seguridad pública, que no haya una civilidad hacia los peatones y hacia los ciclistas, es un tema súper complejo y más si se aborda desde esta cuestión de la perspectiva de género. Entonces, creo que hemos logrado un proyecto pues muy interesante que inicialmente surge como esta idea de poder hacer un producto, pero quizá hacerlo solo digital porque los medios económicos
El trabajo editorial es muy complejo, muy costoso, sí da muchos beneplácitos, sobre todo emocionalmente y satisfacciones espirituales, pero no necesariamente en la parte económica y uno necesita involucrar mucho trabajo en esto. Entonces la idea era sí hacer el producto, pero virtual. No obstante, una vez que Irlanda se incluye también como en la coordinación del libro, en conjunto pudimos armar un proyecto para presentarla a la convocatoria de PACMIC y solicitar un recurso de gobierno para poder configurar nuestro proyecto más en grande. Lo conseguimos y entonces logramos que se pudiera hacer impreso nuestro libro con un tiraje limitado, pero pues amplio como para nuestro estado. Pero además eso nos dio también la posibilidad de la segunda parte que usted bien refería, y fue el que, pues parte de lo que señalábamos nosotros en nuestra obra es que incluso los símbolos violentan, incluso desde la heráldica del Estado se violenta y se cosifica y se sexualiza a las mujeres con esta narrativa. Luego, pues, como con un intento de hacer iconoclasia, de romper esos símbolos que causan violencia, necesitábamos la reinterpretación. Así que emitimos una convocatoria abierta para que las artistas aguascalentenses tuvieran la posibilidad de dar su versión de cómo tendría que ser la heráldica del Estado y surgieron 4 propuestas sumamente interesantes que tratan de rescatar los símbolos del feminismo desde una perspectiva pues de cómo tendríamos que estar siendo concebidas. El libro justamente con base en en estas 4 obras que obtuvimos, tiene la división de edición que le dimos a la obra, también tomando en cuenta justamente el escudo de nuestro estado con las frases que tiene Bona Terra, Bona Gens, Aqua Clara, Clarum Celum. A propósito de eso hicimos la separación del libro en 4 secciones que engloban en primera instancia pues las mujeres que han hecho aportaciones para toda la entidad, que tuvieron efectos a lo mejor en la educación, en la generación de casas hogar, en la ruptura, digamos, sistémica de algunos de estos problemas, incluso desde la vida política. Luego viene una segunda parte de la aportación que los colectivos han hecho para que esto sea posible, porque hablar de derechos de las mujeres sin concebir la palabra sororidad creo que sería hueco, porque si se ha conseguido un avance importante es justo porque nos hemos unido y porque nos hemos hermanado y porque la lucha ha sido acompañada mano a mano por muchas mujeres. Y luego en una tercera parte y cuarta parte encontramos historias que son muy íntimas. Hoy en día se habla mucho de que la microhistoria nos ayuda a poder comprender de manera completa, holística, los problemas sociales. Y eso es importante. A lo mejor la revolución es un hecho que tenemos en nuestros calendarios representado, pero todo lo que pasaba en las casas y cómo se fue configurando este hecho social es algo que es más interesante todavía para nuestro gusto. Y esto se encuentra en la segunda parte del libro, estas historias de cocina, de alcoba, de salas, de cómo nuestras madres, nuestras abuelas, aún sin concebirse feministas, fueron el peldaño para que las siguientes generaciones pudieran hacer muchas cosas. Es un libro de verdad sumamente redondeado, interesantísimo y que, pues bueno, me encantaría también que las 3 autoras que nos acompañan pudieran hacer su participación y no robarles tanto pues el micrófono para que ellas también tengan la posibilidad de decir cómo fue su participación. Pero sí, es un proyecto de puras mujeres porque incluso la empresa impresora es una mujer, las 2 coordinadoras somos mujeres, las 4 artistas gráficas son mujeres y las 39 autoras también lo son. Así que pues encantada de verdad de que este proyecto haya crecido tanto y que estemos en este momento presentándoselos. muchísimas gracias, doctor. Bien, pues ahora escucharíamos también con mucha atención a la maestra Rocío Castro. Adelante, maestra, por favor. Muy buenas tardes. Primero agradecida con la doctora Marcela por la invitación con ustedes. Y bueno, comentarles que para mí es un regocijo, yo que me dedico al área editorial, ver un libro tan integrado, tan cohesionado, tan felizmente terminado y un libro con una vida y una musculatura que lo ha llevado a muchos espacios. Yo creo que lo más importante actualmente que los sectores de lectores y lectoras están como muy parcelados, es lograr un libro que atraviese a diferentes sectores y yo creo que esta publicación lo es. Yo creo que el gran logro es que este libro bien lo puede leer un adolescente, una persona que se dedica al trabajo de casa, por ejemplo, a las actividades domésticas,
alguien que tenga una formación de otro tipo, ¿no? Con mucho más nivel de instrucción y no menos valioso. Entonces, me parece que es un libro que permea, y que permea porque es un libro genuino. Yo creo que hoy estamos en búsqueda de las cosas que son orgánicas, que son genuinas, que surgen producto de una iniciativa colectiva y no solamente de una idea, ¿no? La idea, con justa razón, tenemos que agradecérsela a la doctora Marcela y el trabajo en conjunto con la maestra Irlanda. Pero sin todo el trabajo que ellas hicieron sería imposible esto, sin su buen tino y sin la voluntad de las demás. Esta diferencia de textos, que lo mismo podemos tener un texto narrativo con un texto analítico de la situación de las mujeres, la idea de la bicicleta, la idea de la danza, como estos pequeños espacios que han estado delimitados de maneras extrañas y que poco a poco estamos haciendo una geografía diferente para los ámbitos en donde las mujeres nos movemos, ¿no? Me parece que otro de los aciertos del texto es reconocer a las mujeres del pasado. Muchos de nosotros tuvimos abuelas o madres que vivieron vidas muy tradicionales, que incluso hoy uno las revisa y duelen porque uno se da cuenta que no tuvieron ni la mitad de oportunidades que una tiene y que uno pensaría que ellas siguieron leyes inerciales, pero habían condiciones tan geométricas, tan endurecidas, que pocos espacios les permitían para la libertad, y sin embargo ellas ejercieron de alguna manera una forma de acción o poder, por ejemplo, en las cocinas, los lugares para los bordados, las plazas públicas, la educación de los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, el protagonismo de las mujeres ha tenido otros foros y otros escenarios, otras luminarias, pero ahí ha estado. Pero otras veces en otras presentaciones suelo leer un poco de lo que yo escribí, pero este libro es como tan exponencial que lees lo que tú escribiste y a la vez vuelves a leer lo que leyeron tus compañeras ya fuera de la euforia de la primera presentación y tienes nuevos hallazgos. Yo en esta quiero apuntar una cosa muy interesante porque es un texto de mucho regocijo y a la vez de tristezas, y un texto que es memorable para todas las que tuvimos la oportunidad de tener una abuela. Parecería que en el texto de Diana Cárdenas Ornelas, de guisos, cartas y puntadas, yo viera a mi abuela, o sea, me parece como si hubieran ido a la misma escuela, como si hubieran dicho las mismas palabras. Mi abuela era de Ocampo, Guanajuato, y lo que relata Diana de la formación de su abuela en Encarnación de Díaz se parece tremendamente, es como una serie de lo que mi abuela vivió. Y a mí me parece que en esta parte del libro, junto con el texto de Diana, o en el texto de Diana, visibiliza y pone en contexto todas estas mujeres senectas, algunas vivas, algunas otras muertas, que nos heredaron un montón de cosas que yo pensaría que en momentos o en ciertos sectores de la población de las mujeres o ciertos sectores feministas son como actividades esclavizantes, pero todo depende de cómo se viera, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que las herencias que yo recibí de mi abuela fueron aprender actividades domésticas que me son utilísimas, que pueden parecer intrascendentes, pero que me permiten agilizar mi vida. Aprender a bordar, a coser, a hacer muchísimas cosas que tenían que ver con la confección, por ejemplo, de mi ropa, se me hacen sorprendentes. Aprender a cocinar, ¿no? Que junto con mi abuela decía que cocinar no era, ella es indígena maya, que no era un asunto de hombres o mujeres, sino de sobrevivencia, y que todos deberíamos aprender a hacerlo. Entonces, de este texto de Diana, que empieza, no se los voy a stalkear ni les voy a aventurar todo para que lo lean, pero empieza con esta remembranza de la parte final de la vida de su abuela, ya deteriorada por un cáncer agresivo, pero que es el punto de partida para hablar de una mujer que viene de una provincia pequeña, como Encarnación, para venir a una ciudad pequeña, pero desde ahí experimentar la vida, ¿no? A mí me encantó el texto porque habla de la contemplación, ¿no? De ella, de la abuela viviendo en la calle Nieto, viendo pasar las diferentes cosas que ocurren ahí, ¿no? Y las personas. A mí me gustó muchísimo que el texto habla muchísimas cosas sobre su memoria
del estómago. Por ejemplo, dice, si algo me recuerda a mi abuela, cito a Diana, y en general a mi familia, es la comida. Yo pienso que en este afán de las mujeres, sobre todo las más libres, ¿no? Se atrevieron a las recetas, a la cocina, que también, por supuesto, fue un elemento de esclavitud, pero también de liberación. ¿Cuántas mujeres no tienen estos extraordinarios menús? Porque la cocina se volvió su imperio y convirtieron de eso en muchas de las recetas gourmet que tenemos en el mundo. Entonces, esta parte que, bueno, hoy se da en condiciones diferentes, dice, si algo me recuerda a mi abuela y en general a mi familia es la comida. Creo que cada uno de los integrantes ha desarrollado una memoria estomacal. Cada uno tiene su olor, su sabor, su receta. Cocinar es un acto de amor. Es hacer crecer el cuerpo y el alma de quien va a recibir cada alimento. Me encanta esto porque este sentido de la alimentación creo que debemos retomarlo. Los tiempos ágiles y también presionantes nos hacen que inevitablemente a veces tengamos que comer rápido, pero esta tradición del ritual de la comida, el mantel, los cubiertos impecables, el agua en su punto, las tortillas calientes, toda esta fastuosidad que había en un menú tradicional es producto del trabajo de las mujeres y muchas de nosotras nos acostumbramos a ese lujo de comer, a comer con servilletas de tela, a comer con un vaso impecable y transparente, a disfrutar una comida caliente, ¿no? Y esas evocaciones para mí en el texto de Diana me encantan. La otra parte que yo considero, estas actividades, digamos, de mujeres, pero que lejos de producir el desdén, creo que deberíamos reconocerlas. Pienso hoy, por ejemplo, en una persona que no es de Encarnación, pero es de Calvillo, ¿no? Doña Trini, ¿no? O Trinidad Martínez de la Serna, que es una persona que se ha dedicado toda su vida al bordado y al diseño de trajes típicos, y es una persona extraordinaria, es una artista de la aguja, ¿no? Y poco a poco pues se le ha ido pudiendo hacer divulgación a su trabajo. Y por ejemplo, este texto, casi con el que voy a terminar, en el que Diana puntualiza con una naturalidad que me encanta. Creo que debo reconocer que me sorprendió leer a Diana, releerla en un tono distinto, ¿no? La he leído como abogada, como consejera, la he visto en discursos brillantes, es una mujer elocuente y súper inteligente, ¿no? Y aparte una extraordinaria lectora, pero leerla con esta claridad y con esta naturalidad con la que transmite el idiolecto de su abuela me encanta. Dice, cito en la página 197, a ver niña, pura televisión, no pierdas tiempo, es importante que siempre tengas un oficio, trae mi bolsa de costura, te voy a enseñar a surcir calcetines. Yo creo que esta parte binomial, por un lado, que las abuelas, para bien y para mal, lo digo, porque mi abuela me enseñó a no estar quieta, a hacer montones de cosas y a no entender el descanso como un derecho. He tenido que luchar contra eso y creo que las que tuvimos abuelas laboriosísimas, donde veíamos que no dormían, literalmente dormían 3 horas y se levantaban a la madrugada. Y por otro lado, la parte benevolente de esto es que nos enseñaron a hacer de todo. Yo lo mismo sé atorar un grifo, que coser, que cocinar, que hacer actividades, que revisar la leche, lo que Diana pone aquí, ¿no? A hervir la leche, que hoy ya no lo hacemos, a hacer dulces, a hacer sopas, a hacer remedios para cuando alguien está enfermo, a curar, ¿no? A limpiar una herida, porque mi abuela no era enfermera, ella era aprendiz, digamos, como de curandera, partera en su lugar, y pues todo lo aprendió sobre la intuición, ¿no? Sobre apoyar a los médicos en los partos y las operaciones y lo que se hacía. Entonces, bueno, yo cierro con este texto de Diana, que se me hace un texto súper bien tramado. Si me está escuchando y los demás que me escuchan, seguramente le tendremos que reclamar historias como esta, porque su buen tino en la redacción hace que conozcamos a la abuela, sus rituales, su manera de acercarse a ella como su nieta, pero también su historia íntima, ¿no? Su historia de amor, estas historias de cariños, de afectos, que las mujeres no siempre tenemos explícitas, no siempre conocemos
y a veces no sabemos cuáles eran los amores de la abuela. No digo los amores solo físicos, ¿no? Que mi abuela, por ejemplo, hubiera querido ser abogada o médica. Ella decía, si yo hubiera nacido en otra época, a mí me hubiera gustado ser abogada y defender bien fuerte las causas de las personas. O los amores de otros lugares a donde querían vivir, o el amor por otras personas que no eran solo de su familia, ¿no? Sus vecinos. Pienso que el texto de Diana Cárdenas hoy me dio gusto al releer, de guisos, cartas y puntadas, es un ejemplo de cómo las mujeres también tenemos que ver a esa generación de atrás, esas mujeres senectas, que a veces yo me doy cuenta que en los círculos pensamos que ellas siguieron inercias y no aportaron, pero justamente fueron beligerantes, combativas, resistentes de otras maneras, ¿no? Insisto, en la cocina, en el diseño, ¿cuántas mejoras no hicieron a las actividades domésticas? Y cierro la intervención pensando en que antes se concebía que la literatura o que las historias deben ser mucho creadas, ¿no? La ficción personal o la autobiografía eran como textos un poco desdeñados porque pues eran textos intimistas, impulsivos, subjetivos, y justamente la última ganadora del Premio Nobel de Literatura gana con puras historias autobiográficas, ¿no? Entonces, lo que decía la doctora Marcela, cómo esta memoria colectiva, estas microhistorias, esta vida cotidiana histórica de las mujeres debemos reproducirla, ¿no? Y yo celebro que Diana me cuente qué pasa con su abuela en la calle del Nieto, cómo la veía ella, lo que le enseñó, sus palabras, y yo creo que ahí hay un patrimonio intangible que como otros este libro deja. Pues es todo, yo agradezco a Diana, a Wally, a Wina, a todas las chicas, a Rosita Romano, por nombrar algunas, ¿no? A la doctora Marcela, el impulso de este trabajo que creo que puede dar pie a otras vertientes de diálogo, ¿no? Y que creo que es un libro inagotable, expansivo, permeable, divertido y entrañable. Muchas gracias por la invitación y por estar con estos mujerones que yo admiro por su inteligencia, por su fuerza y por la congruencia que han sabido vivir en la defensa de sus derechos y las de otras mujeres. Muchísimas gracias, maestra Rocío. Mil gracias. A Ahora ustedes. rogar la participación de la doctora Brenda Ileana Macías de la Cruz. Si nos hiciera favor, doctora Brenda. Martita está en línea, a lo mejor Martita y después Brenda para concluir, doctor René. Ah, muy bien, sí. Adelante, doctora Marta Elba, por favor. Híjole, me ponen la vara muy alta, me pusieron la vara muy alta. Rocío cuenta las cosas, bueno, como si uno estuviera viendo Netflix, o sea, Netflix le queda corto, ¿verdad? Y uno se imagina esos sabores y todo. Me sentí como viendo como agua como para chocolate, ahora que estaba contando todo. Y ciertamente, no sé si estamos viviendo una nueva ola del feminismo en el que ya no es masculinizante, ya no tenemos que separarnos de la feminidad, no tenemos que pelearnos con hacer de comer. Entonces creo que estamos viviendo una época muy rica las mujeres en el que tenemos todas estas oportunidades de las que habla Marce, pero también recogemos todas esas costumbres y esa riqueza de no pelearnos con surcir, no pelearnos con ser mamás, disfrutar, ¿no? La maternidad, disfrutar el hacer de comer, ¿no? Creo que estamos viviendo algo que es muy rico, que es muy padre y que es conciliar esos dos mundos que como que hace 5 o 10 años parecían peleados, ¿no? Creo que esa es una riqueza que Marce nos regala con este libro, ¿no? El reconciliar estas historias de antaño con estas historias modernas o escritas por personas modernas. Y bueno, yo les quiero contar que una de mis canciones favoritas es la de Lucha de Gigantes. Y desde que oyes la música, digo, ay, o sea, no sé si la persona que le estaba escribiendo sabía que iba a ser una obra de arte, ¿no? Y eso pienso con Marce. No sé si Marce a la hora que se imaginó escribir Más que un beso, se imaginaba esto que iba, o sea, las presentaciones se repiten y la gente la escucha y
siempre tiene ganas de oír más que un beso, ¿no? Bueno, yo les quiero contar primero qué significa más que un beso, ¿no? En la leyenda de Aguascalientes, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, es que Aguascalientes se independiza gracias a un beso que le da la Güera Rodríguez, ¿sí? Luisa Fernández de García Rojas. Luisa Fernández, sí, Luisa Fernández de García Rojas, sí, a Santana, sí, precisamente se supone que por liberar Aguascalientes. Marce nos cuenta que realmente no se trata de un beso, que se trató más bien de una violación, de un ofrecimiento, como hay muchísimos en la historia. Y al hablar de más de un beso, es decir, eso somos las mujeres, ¿no? Somos más que un beso. Y no significa, sí, todo lo que significa precisamente una mujer en la historia. Entonces es un libro, o sea, yo más que contar la historia que escribí, que es contarles esta parte del libro, y yo creo que ese legado que deja este libro, ¿no? De la reconciliación entre el feminismo y la feminidad, ¿no? El no pelearse desde el color del libro, desde los bocetos del libro, eso significa, ¿no? Significa esa reconciliación de nuestra generación que, que trabaja y que estudia, pero también que recoge y que quiere contar esas historias del pasado, ¿no? Porque además somos producto de eso. Gracias a esos ancestros que fueron luchadoras, como dice Rocío, que fueron, sí, sí, que fueron tradicionalistas, que no podían escapar de su presente, sí, es lo que somos ahora nosotros y que podemos precisamente reconciliar esas dos historias, ¿no? No pelearnos con la mujer profesionista y además no tener que elegir, ¿no? Porque como comúnmente nos decían, la mujer tiene que elegir entre ser profesionista y ser mamá. Y no podemos hacer las dos cosas, ¿no? Y las podemos hacer además bien. Y además, bueno, esa es un poquito la historia que yo cuento, ¿sí? Ahora sí, retomándola, yo cuento la historia de lo que es ser una hija de profesionistas en una generación que no era profesionista, ¿no? Cómo a mi mamá casi la llevan de la mano a sacar su ficha a la universidad, y cómo viene a estudiar a México y deja, digamos, el pueblo, y cómo forma parte de un grupo de mujeres que precisamente dejan el pueblo, que tienen la oportunidad de estudiar. Y bueno, lo cuento yo como hija de alguien que en su momento tenía que aceptar que su mamá trabajaba, que no podía hacer muchas cosas porque la mamá iba a trabajar, y aún así uh, podríamos pensar que los hijos de mujeres profesionistas son abandonados, y eso no es cierto. Sí, nada más tenemos que acostumbrarnos a muchas cosas, ¿no? Y nos formamos como personas a lo mejor fuertes, decididas. Entonces esa es la historia que yo quería contar y que no quería que se dejara en el olvido, como Marce dice, ¿no? Estas historias de mujeres, el caso era rescatarlas, y cuando Marce me invita a escribir, luego pensé en escribir sobre la Asociación de Mujeres Profesionistas de Aguascalientes, las primeras mujeres que son profesionistas en Aguascalientes, que hacen una asociación entre puros hombres, que era la asociación de cirujanos, la asociación de arquitectos, la de ingenieros, ¿sí? Y como hay un grupo de mujeres sin nombre, porque no son cirujanas, no son abogadas, no son, sí, son mujeres profesionistas de Aguascalientes. Y se hacen su asociación, pero desde cómo se atreven, yo siempre me preguntaba, ¿cómo mi mamá se fue a estudiar a México? ¿No? Entonces tenía que rescatar esa historia y que quedara precisamente grabada en algún lugar. Esa es la oportunidad que Marce me da que le agradezco mucho. Y entonces, bueno, es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Con mucha Marta. emoción. Mil gracias, mil gracias. Muy bien. Pues ahora sí, también quisiéramos escuchar la participación de la doctora Brenda Ileana Macías de la Cruz. Nos sigue acompañando. Parece que no está ya con nosotros en el chat, ¿verdad? Sí. Maestra Brenda, la doctora Brenda.
parece que ya no está con nosotros, ¿verdad? Discúlpenme, que ya voy aquí, voy a una cita, ya no encontraba cómo volverme a aprender el audio, perdón, ¿eh? Sí, ya estoy aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y yo aquí ya me orillé, perdón, ¿eh? Para no tener ningún percance ni ocasionarlo. Sí, bueno, pues muchas gracias y bueno, sí me sorprende un poquito, ¿verdad? El estar ahorita con ustedes, no era mi intención, amigas, incluirme en una actividad que estaba ya tan anunciada por ustedes, pero bueno, me enorgullece. Yo la verdad es que no me canso de escucharlas. Les decía el día de ayer, tuvimos un foro a propósito de otra presentación editorial, que a mí lo que más me gusta es que si bien tengo la dicha de llamarlas compañeras en lo profesional, pero sobre todo me llena el corazón llamarlas amigas en lo personal. Sí, definitivamente este es un proyecto maravilloso, maravilloso, al que tuvimos la posibilidad varias de nosotras por una invitación principalmente de Marce, de Irlanda, de poder formar parte de este proyecto. Yo he de reconocer que la verdad sí me fui mucho como con la idea del libro de plasmar algún relato que tuviera que ver con mujeres sobresalientes en la entidad. A mí la verdad me pasaron por la mente muchas y a la vez no aterrizaba y bueno, con la dinámica del trabajo, creo que ya fui de los últimos trabajos que le entregué a Marce como buena abogada y presa de los términos, ¿verdad? Pero bueno, sí, la intención sí fue pues plasmar aquí y narrar a propósito de Dolores Castro, una mujer muy sobresaliente en las artes, en la academia, y de hecho, bueno, pues hay un premio literario muy importante que aquí Rocío es la buena, es la experta, que es el premio precisamente de Dolores Castro. Y bueno, coincidentemente, narro algo de sus poemas, algo de su historia, pero también del valor tan enraizado de la familia, tan importante para ella también ese rol. Y a propósito de lo que menciona Martita, de poder conciliar precisamente esta parte del ser mujeres también cuidadoras y, ¿por qué no? ¿Verdad? Que damos vida, pero pues a la par de ir en contra, creo que hay un micrófono prendido, ¿verdad? A la par pues también ir en contra pues de las prohibiciones del tiempo, de las tradiciones y sobresalir en un mundo pues principalmente de hombres, la academia, la universidad y lo profesional. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, y coincidentemente también, al poco tiempo de ya nosotros de estar en las actividades propias del libro, de que sale a la luz y de que lo estamos presentando, pues fallece esta notable aguascalentense, que la verdad es que me honra la posibilidad de que a través de este trabajo también pudiésemos hacerle un homenaje, ¿verdad? E inmortalizarla todavía con alguna muestra más, que es precisamente lo plasmado en este libro. Yo la verdad es que es un proyecto maravilloso. Cuando he podido, cuando me han invitado a formar parte de estas presentaciones, pero ahora que tenía toda la intención de participar exclusivamente como auditorio, no me canso de escucharlas, de leerlas, ¿verdad? Como si efectivamente se vuelve una obra tan enriquecida, porque también nos narra las historias de las mujeres del ámbito de lo común, de lo cotidiano, pero de lo que nos forma como personas. Ahorita sí también escuchando a Rocío y a Marce, pues yo también evoco a mis ancestras y la verdad es que me lleno el corazón y la nostalgia, porque sí, como bien lo dice Rocío, con los privilegios que podemos decir que tenemos muchas de nosotras hoy en día, pues yo no concibo, o más bien, como una Juanita Romo Limón, mi abuela paterna, pegada a una máquina de coser, por décadas, por años, pues pudo sacar adelante nada más y nada menos que a 10 hijos, y bueno, lidiar en un rol familiar, pues complicado pues ahora sí que algunos factores en contra, económicos, sociales o hasta de tradiciones, y como una Teresa García Hermosillo también, a través de una estufa, durante más de 25 años, dedicándose al negocio de la comida y a la par dándose a la tarea no conforme con los lunes a viernes, cocinar y vender delicias que ella tenía, pues todavía sábados y domingos era para consentirnos a su familia, mi abuela materna, pues con otros tantos platillos deliciosos que pareciera que no estuviera lo suficiente cansada de guisar todo el tiempo para todavía el fin de semana
darse un tiempo para hacerlo para nosotros. Entonces, pues definitivamente, tanto en lo literario como en lo gráfico, pero sobre todo en la riqueza de los contenidos, es que sí me parece una obra maravillosa, digna de que la leamos y que cada uno de sus artículos, de sus narrativas, pues nos ofrece una riqueza inigualable. Nos llena no solamente ahora sí que el conocimiento, sino también el corazón de ver tantas historias y bueno, pues yo simplemente aplaudo y felicito muchísimo esta posibilidad, ¿verdad? De tener este material y bueno, pues ojalá que no sea el único ni el último, ¿verdad? Para que podamos también formar parte de estos proyectos o bien aplaudirlos o bien acompañarlos o bien difundirlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir también con ustedes. Saludos. Muchísimas gracias, doctora Brenda. Mil gracias. También nos acompaña la doctora Marisela Martínez. ¿Nos escucha, doctora Marisela? ¿Nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos encantaría también mucho escucharle a usted. Nos hiciera favor. Doctora Marisela. ¿Me escucha, Sí, doctora? sí. Ahora sí. Es que tenía usted el micrófono apagado. Nos Sí. gustaría mucho escuchar su participación, doctora Marisela. Ahí apagó de nuevo el micrófono. Bien, en lo que... Doctor René, perdón, Marisela, yo creo que es del Colegio de Procesalistas, ¿no? sí, nos gustaría escucharla para que forme parte del diálogo. Sí, pero parece que tiene algunos problemas con el micrófono. Bien, entonces en lo que ella nos quiere comentar algo, ¿sí? Me gustaría preguntarle de manera atenta al doctor Hugo si quisiera también darnos algún comentario, algún punto de vista, forjar este diálogo. Claro que sí, bueno, pues este tipo de temas, no solamente el tema, sino ver empoderadas a mujeres con liderazgo hacen que las cosas sucedan porque muchas veces son narrativas que se quedan en papel, que se quedan en la tinta, en la pluma, y se quedan rondando en la mente muchas ideas, pero es difícil que esas ideas empiecen a concretarse y lo mejor es cuando ese liderazgo de mujeres empoderadas empiezan a concretar estos temas, ¿no? Como lo decían al principio, la imposibilidad de poder escribir un libro porque no hay rastros sobre las mujeres que ejercen ese liderazgo, pero no porque no ha existido, sino porque no existe rastro oficial sobre sus aportaciones, ¿no? Entonces, yo celebro mucho este tipo de ejercicios, no solamente obviamente del círculo, pero va más allá del círculo, es concretar un libro de esta naturaleza por mujeres que están queriendo impulsar y trasladar de lo teórico, si lo podemos decir de alguna manera, allá pasos firmes de liderazgo en la vida diaria. Muchas felicidades por el libro y por este círculo.
Muchísimas gracias, doctor Hugo. Bien, pues yo lo que quisiera decir también es como participante de este diálogo, de este análisis, de esta lectura de un libro tan importante como el que ustedes han escrito y que ahora nos han comentado, es que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguirlo leyendo y tenemos que releerlo. Yo ya casi lo terminé, ¿sí? No quisiera referirme a ninguno de los relatos, alguna de los ensayos, porque pues realmente todos son hermosos, y no quisiera yo distinguir a unos sobre otros. Así es que, pues quiero felicitarlas nuevamente a ustedes que encabezaron y que encabezan este hermoso esfuerzo, y también a todas las demás personas, a las demás mujeres brillantes como ustedes que han participado para hacer una realidad este libro, que no quedara solamente como una idea, como una aspiración, sino como una bella realidad. Una realidad que ustedes ahora están, como las demás autoras, están disfrutando, porque pues un libro, perdónenme la expresión que yo quiera hacer en este punto, ¿verdad? Un libro es como una hija, un libro es como un hijo. Entonces, pues, tienen ustedes aquí su libro, que es su hija, que es su hijo, y que les va a seguir dando muchas satisfacciones. Yo quiero cerrar mi intervención volviendo a mencionar, solo por su nombre de pila, por razón de tiempo, no por otra cuestión, a quienes han coordinado el libro y a quienes son autoras del libro. Así es que ahora menciono nuevamente a Marcela Leticia, a Irlanda Vanessa, a Ana Cristina, a Ana Paola, a Anabel, a Angélica, a Ariadna, a Brenda Ileana, a Brenda Nayeli, Claudia, a Diana Cristina, a Fabiola, a Gabriela, a Katia María, a María Lisset, a Rosa Elena, a Yolanda, a Tania, a Raquel, a Rocío, a Socorro, a Zulaid y a Marta Elba. Muchísimas gracias de nuevo y muchas felicidades. Mil gracias. Doctor Hugo, ¿nos haría favor de clausurar los trabajos de esta sesión del Círculo de Lectura, Análisis y Diálogo sobre este libro tan hermoso y tan importante? Claro que sí, con mucho gusto, siendo las 6 de la tarde con 11 minutos. Clausuramos las labores de este círculo de lectura, dejando una vara muy alta para el siguiente círculo, doctor René. Así Creo es. que están dejando la vara muy alta y celebro que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hugo, y muchas gracias de nuevo a todas ustedes. Mil gracias. Tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Mil gracias. Muchas gracias, Viviana. Gracias por la información. Pendientes por cualquier novedad.